Esto corresponde en realidad a lo que es una introducción y a un repaso en realidad de todo lo que vamos a ver, ¿verdad? Solamente para recordarles que el intestino delgado en realidad empieza en el píloro y termina en la válvula ileocecal. En primera instancia tenemos el duodeno, el yeyuno y el ileum como segmentos, pero son prácticamente indivisibles. No hay un límite como por decirles, esta es la válvula ileocecal y aquí es el ciego. No hay un límite como tal, todo es transitivo, es decir, que va de a poco, ¿no? En transición. Obviamente, franqueando el píloro, la bomba pilórica, vamos a tener lo que se llama el duodeno. Del duodeno en realidad son dos partes funcionales e importantes. La primera parte que sería el bulbo ampolla duodenal, y la segunda parte como tal que denominamos la segunda porción. Doctor, disculpe. ¿Sí? Doctor, no se ha quedado en la primera diapositiva, donde dice cirugía de intestino delgado. Ahora no se muestra esto. No, solo la primera diapositiva nomás, doctor. Ahí. No, nada. ¿Qué pasa, pues? Creo que hay algo que está pidiendo. A ver si así. Ahora. Ahora sí está toda la pantalla completa, se ve. Ahí. Ahora cambia. Perfecto. Entonces es como les decía, ¿ya? Entonces este es el duodeno, la primera parte, el bulbo, la segunda parte, la segunda porción. ¿Por qué es importante el bulbo? Porque es aquí donde se presenta solo una porción del, en este caso lo que vendría a ser el bolo alimentario, ¿no? Y de todo lo que es el bolo se presenta uno y empieza rápidamente el sistema neuroendocrino a funcionar. Todos con positividad o negatividad, es decir, con estímulo e inhibición. Y en la segunda porción es receptora de lo que es todos los líquidos biliares que vienen desde el hígado y la vesícula, y además de los líquidos pancreáticos que vienen cuyo nombre acabamos de decir, ¿verdad? A través de lo que es el esfínter de Oddi, que está en la ampolla de Vater y que cae a la segunda porción. El resto, que sería la tercera y cuarta porción, solo es nominal, aunque empieza también con el sistema neuroendocrino del resto del tubo digestivo. No tenemos un límite entre la primera, segunda, tercera y cuarta porción, pero sin embargo, cuando empieza el yeyuno, tenemos lo que nosotros llamamos el ángulo de Treitz. ¿Cómo está formado el ángulo de Treitz? Es la emergencia, es decir, la salida de esta porción del tubo digestivo del retroperitoneo hacia el interior de la cavidad abdominal. Es decir, lo que estaba atrás de la cavidad, que está en el retroperitoneo, ingresa a lo que es la cavidad propiamente dicha. Entonces, este segmento ya es intraabdominal. Si tenemos que ponerle un límite, tendríamos que mencionar al ángulo de Treitz, que es un repliegue del mesenterio. Si tienen oportunidad de ver en alguna cirugía abierta, entonces esto se toca con el dedo y se puede observar también cómo emerge de lo que es el retroperitoneo el yeyuno. Entre el yeyuno y el ileum prácticamente no hay un límite y no podemos decir que es a la mitad, a los 2/3 o al tercio distal. Solamente podemos ver algunas diferencias.
Como pueden ver, por ejemplo, en esta, el yeyuno tiende a tener un diámetro mayor y el ilion un diámetro menor. Obviamente esto está en relación a los hábitos, costumbres del paciente, al biotipo del paciente y, por supuesto, a lo que es el tejido graso que existe. No se olviden que hay una gruesa capa lipídica recubriendo no solamente el meso, sino también parte de lo que es el tubo digestivo como tal. El yeyuno además presenta este orden de vascularidad. Si ustedes observan, el mesenterio, que sería toda esta parte, está irrigada por la arteria mesentérica superior. Es la única que la irriga. Y la arteria mesentérica superior da sus colaterales y la hacen en uno, máximo 2 órdenes de división y suben prácticamente paralelas, ¿no? Y largas, desde lo que es la raíz de la mesentérica, la raíz de sus colaterales, va subiendo. Lo que no pasa en el ilion. En el ilion hay varias órdenes de subdivisión, es decir, que hay una, que hay dos, que hay tres, cuatro, cinco, y todavía se va a ir dividiendo, dividiendo, dividiendo. Esto hace toda una red de vascularidad. Tienden a ser más delgados que la vascularidad del yeyuno. Además que el yeyuno en su vascularidad puede ir hacia la parte antimesentérica. Esta es la parte mesentérica y esta es la parte antimesentérica. En cambio, la vascularidad de lo que es el ilio se introduce rápidamente a la pared y empieza a irrigar todo lo que es el tubo digestivo por la parte mesentérica principalmente. Si podemos decir cuál sangra más, por supuesto que el yeyuno va a tener más sangrado que el ilio. ¿Quién tiene, dónde es más seguro cortar? Es más seguro en el yeyuno y hay que tener más minuciosidad en cortar el ilio. Otra diferencia también es la disposición de las válvulas de Kerr-Crane, como ustedes pueden ver aquí. Son más gruesas, más seguidas y son más notorias que en el ilion. En cambio, en el ilion son más delgadas, lo que aparentemente le hace más numerosas. Sin embargo, tienen una disposición más parecida a lo que es una escalera muy ceñida, ¿no? Por otro lado, otra gran diferencia es el espesor del meso. Es más grueso en el yeyuno y es más delgado en el ilion. Si nosotros ponemos a trasluz, podemos ver algo de las órdenes, no con claridad, no con precisión. Pero si vemos a trasluz el meso del ilion, entonces vamos a ver toda esta vascularidad, estas propiedades. Y por supuesto nos facilita la cirugía. Otra propiedad del yeyuno empieza con un diámetro mayor hacia lo que es la parte proximal y va disminuyendo su diámetro de acuerdo se vaya alejando hacia distal. Cosa que, aunque no hay un límite exacto de dónde es el yeyuno y termina y dónde inicia y continúa el ilion, podemos darnos cuenta por el grosor del tejido y el grosor del diámetro, ¿no? El diámetro propiamente dicho. Estas son las principales diferencias. En cuanto a funcionalidad, todo el intestino delgado, si ustedes cuentan, maneja entre 7 a 10 litros diarios. Si tomamos en cuenta que debíamos ingerir un promedio de 2.000 mililitros y que la saliva da un promedio entre 1.000 a 1.500 mililitros, y las secreciones gástricas están entre 2.000 a 500 mililitros, entonces aproximadamente aquí tenemos ya casi entre 5 a 6 litros que van a pasar a lo que es el intestino delgado como tal. Aquí se va a añadir la bilis, que puede ser variable entre 500 incluso hasta 1 litro de secreción biliar.
Y junto a las secreciones pancreáticas pueden llegar hasta 1500 mililitros más de los 5 a 6 que hemos hablado. Y el intestino delgado como promedio también secreta aproximadamente entre 1 a 1.5 mililitros. Entonces, esta cantidad de líquido es la que maneja el intestino delgado. Si tenemos en cuenta que estamos hablando de un aspecto quirúrgico, cuando yo hago la resección de un segmento, o sea, quito un segmento, tengo que tener en cuenta esto. O si esto le hago un estómago, o sea, un abocamiento hacia afuera, tengo que tener en cuenta qué es lo que va a salir por ahí, ¿verdad? Y en promedio va a salir bastante líquido y eso nos va a disponer a una deshidratación. La absorción del intestino delgado es aproximadamente entre el 80% de lo que está secretando. Dependiendo de la calidad de alimentación, dependiendo de la actividad del paciente, de la integridad de sus tejidos, dependiendo de su sistema neuroendocrino, es decir, de su vitalidad fisiológica, el intestino delgado puede manejar esta cantidad de litros y las va a absorber en su mayoría. En promedio van a pasar entre 1500 a 3000 mililitros al colon y en ocasiones en el ciego se ha logrado cuantificar hasta 7 litros de secreciones líquidas. Entonces, esa es la cantidad que va a manejar ahora el colon, ¿ya? Y todo lo va a reducir hasta volver un bolo fecal. ¿Qué es importante a tomar en cuenta? Que todas estas secreciones cumplen un rol muy activo, están entrando, saliendo, con diferencia en electrolitos, con diferencia en nutrientes, con diferencia en productos propios de la secreción. Por ejemplo, las globulinas pueden ser macromoléculas grandes, que una vez que se forman dentro del tubo delgado pueden no absorberse y esto puede traer algunos problemas, ¿no? Y viceversa, globulinas que se forman y no puedan ser manejados por el tubo digestivo van a tener que ser manejados por el riñón y también puede traer algunos problemas. Entonces, si ustedes recuerdan sus lecciones de fisiología, la importancia que tiene la globulina, la albúmina y las proteínas en todas sus dimensiones, en péptidos, polipéptidos, en micro, macromoléculas, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de celularidad e intercambio y todas estas funciones las va a cumplir el intestino delgado. Si nos vamos más adentro, es decir, nos vamos adentrando en lo que es los tejidos, vamos a llegar a las células. Esta es una célula intestinal, tal cual, y echa mano de todos los mecanismos de transporte para tener este movimiento activo, ¿no? En este caso estamos hablando de algunas sustancias vitales como es el sodio, como pueden ver, para empezar, donde va el sodio va el agua, va el cloruro, etcétera, va a atravesar a través de los desmosomas, ¿no? Por difusión simple. También va a haber difusión simple. También va a haber difusión facilitada, en este caso el sodio, la glucosa. También puede haber intercambio a gradiente o puede haber una bomba como tal, etcétera, etcétera. Entonces, la célula intestinal echa mano de todas estas, estos mecanismos de transporte. Y es aquí donde tiene que adaptarse. Aquí se forman receptores, al igual que en el riñón, por ejemplo, se forman receptores para la aldosterona y forman receptores para el intercambio del sodio. Lo mismo va a ser, la aldosterona va a ser lo mismo aquí en la célula intestinal y también puede formar algunos receptores para el intercambio de sodio y cloruro, ¿no? Entonces, esta actividad que tiene el intestino delgado la hace pues único en el resto del cuerpo. ¿Y para qué hablamos de la dieta? ¿Verdad? Los grandes grupos de la dieta son 3, los hidratos de carbono, los lípidos o ácidos grasos y las proteínas, ¿verdad?
En su mayoría de ellos vienen de la dieta y algunos productos los forma el mismo cuerpo y otros que son de tipo mixto. No tiene la función para formar, pero sí puede recetar, ¿verdad? Y puede almacenar y después, mediante estos otros productos, formar sustancias. Ustedes han llevado a detalle esto en los ciclos, por ejemplo, el ciclo del ácido láctico, el ciclo del ácido pirúvico, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas son funciones que se llevan también a cabo en el hígado y dentro de lo que es el mecanismo de digestión. Tenemos varios componentes de azúcar, todos, no les voy a dar una clase de fisiología porque es una clase de cirugía, pero es importante para nosotros de qué manera pueden alterar el intestino delgado estas sustancias, ¿verdad? Por ejemplo, para entrar la lactosa necesita una hidrolasa o una enzima, que es la lactasa. Si no tienes enzima, no se absorbe, y si no se absorbe la lactosa, da diarrea. Eso se llama intolerancia a la lactosa. Hay intolerancia a la celulosa, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso produce alteración y tengo que tener en cuenta eso para manejar quirúrgicamente mi tubo digestivo. Lo mismo es con las proteínas. A diferencia de los hidratos de carbono, las proteínas tienen una gama grande de absorción. ¿Qué me interesa desde el punto de vista quirúrgico de las proteínas? Que son el sustrato principal para la cicatrización, el sustrato principal para la distribución de líquidos y principalmente para llevar a cabo algunas funciones que yo necesito. ¿Ya? El cuerpo en primera mano echa mano de, por ejemplo, para calorías, echa mano de los hidratos de carbono. Y esto tiene un nivel, ¿no? Una cúspide donde rápidamente se bloquea. En cambio, de las proteínas, ¿no? De las proteínas va a seguir, va a seguir. No hay un mecanismo bloqueador de esto. Entonces puede haber un consumo y este consumo puede ser fatal a largo plazo para el paciente, ¿no? Entonces, es un aspecto de la cirugía que nosotros tomamos en cuenta y es por eso que siempre estamos midiendo la proteína, midiendo la albúmina, midiendo las globulinas, que también son proteínas. Y por supuesto, quien maneja todo esto es en inicio el intestino delgado, junto con las enzimas que le presta el páncreas, ¿verdad? Nuestras fuentes principales de proteínas están en la dieta, pero podemos sintetizar, tardamos mucho en sintetizar nuestras propias proteínas y no todos los sustratos nos dan para esto. Si hablamos de los triglicéridos y los lípidos, en el tubo digestivo tenemos más importancia dentro de lo que es la absorción. Si ustedes ven en cirugía la vascularidad, ahí van a ver las venas, las arterias y hay unos vasitos blanquitos, unos hilitos, ¿no? Entonces, eso no es otra cosa que ácidos grasos. Y el intestino delgado absorbe los ácidos grasos, absorbe los lípidos y los triglicéridos en forma de ácidos grasos y los almacena y los lleva hacia el kilo, es decir, a los linfáticos. Y de aquí obviamente se va a ir a la cisterna magna, vía cisterna magna a las cavidades derechas del corazón, ¿no? Otro tanto se va a ir hacia la vena porta, ¿no? La absorción va a ir directamente a la porta y de la porta se va a ir hacia el hígado. ¿Qué va a hacer el hígado? El hígado o lo utiliza o lo reserva o simplemente lo distribuye, ¿no? Entonces, este aspecto quirúrgicamente hablando no es tan importante porque estamos hablando de dos cadenas grandes. Fíjense, por un lado, la parte linfática, conducto torácico, cisterna magna, y por otro lado, la vena porta. Y además hay otra gran vena ahí atrás, que es la vena cava. Entonces tiene muchos caminos que para nosotros es una facilidad, ¿verdad? Todo eso.
Sin embargo, manejando estos tres grupos es importante para nosotros. Por ejemplo, no podemos tener a un paciente en ayuno por más de 5 días. ¿Por qué? Porque se nos va a desnutrir. El aporte proteico les decía que es muy, muy importante. Por supuesto que también los hidratos de carbono y también los ácidos grasos. Entonces yo voy a requerir, si tengo un intestino viable que pueda darme ese aspecto de nutrición, entonces voy a utilizar, y eso se llama enteral, dieta enteral. Pero si es una cirugía de intestino, es una cirugía que va a interferir y no me conviene utilizar el intestino delgado como punto de nutrición, entonces voy a tener que hacer uso de una nutrición parenteral. Es decir, tengo que hacer una fórmula con los hidratos de carbono, tengo que hacer una fórmula con las proteínas, aminoácidos, y también tengo que hacer una fórmula con las grasas. Y esas fórmulas se las voy a administrar por vena. Por supuesto que voy a también tomar en cuenta minerales, oligoelementos, tengo que tomar en cuenta electrolitos, etcétera, ¿no? Es decir, tengo que hacer un reemplazo de lo que hace el tubo digestivo para nutrir a mi paciente. Otro aspecto del intestino a considerar es la motilidad. Ustedes saben que la motilidad tiene dos movimientos, de mezcla y de propulsión, con una regla, ¿verdad? Que siempre que haya un área de contracción, debe haber un área de dilatación distal. Si no hay esto, hay dolor. Hay dolor. Y cuando se contrae esto, se dilata este segmento. Y cuando le toque contraerse a este segmento, debe dilatarse el otro. Si esto se interrumpe, hay dolor, hay patología y por tanto es disfuncional. ¿Cómo hace el cuerpo para manejar esto? A través de una inervación central, que es el neumogástrico, el 10º par, que viene desde ahí arriba, ¿verdad? Desde el piso del cuarto ventrículo, etcétera, etcétera. Y baja a todo lo que es desde el esófago, estómago, duodeno, intestino y termina en la ampolla rectal y es más en el esfínter rectoanal. Entonces, desde ahí, por otro lado, tiene otro sistema neuromotor que viene a través de las paravertebrales, del sistema paravertebral, neurológico, obviamente. Y de ahí nacen estímulos motores y estímulos sensitivos. Y esos también se van a ir hacia los plexos, ¿no? Tanto mucosos como los de Haber-Bach. Entonces se van a ir y desde ahí van a hacer movimientos de motilidad. Pero estos ya son más focalizados. Si el vago puede ordenar a través de un estímulo fuerte en el estómago, puede ordenar la relajación o inhibición de algunos grupos musculares en la ampolla rectal, por ejemplo. Esta particularidad neurogénica de lo que es el estímulo del sistema paravertebral o los ganglios paravertebrales puede también regular eso. Entonces, por ejemplo, si se relaja vía vagal, si se relaja el píloro, la primera función del vago es inhibir eso y contraer, y por el otro lado va a relajar el esfínter rectoanal. Si se relaja el esfínter rectoanal por solo este reflejo, tendríamos una defecación del paciente, ¿no? No sentida. Entonces, y esto rápidamente coordina el sistema de los ganglios paravertebrales. Ante ese estímulo, rápidamente puede ir a inhibir el estímulo. Y entonces va a contraer. No, y viceversa, si hay una descarga simpática fuerte, ¿qué puede suceder? Puede haber un mecanismo de inhibición vasovagal y esto va a producir una diarrea. Es cuando se asustan, se hacen en el pantalón, dicen, ¿verdad? Entonces, estos dos están comandados tanto por el sistema nervioso autónomo como por el sistema nervioso frontal o periférico. Y además tiene un tercer grupo a través de las células de Cajal. Ustedes saben que las células de Cajal son el marcapaso del intestino, ¿verdad? Entonces,
Estos coordinan estos movimientos a nivel local. Y por el sistema neuroendocrino están los tres interconectados. Es una función muy importante que yo, por supuesto, puedo jugar con eso en las cirugías. Si tomamos en cuenta ahora el sistema neuroendocrino, hay hormonas, por ejemplo, la somatostatina es una de las principales. Está secretada por las células D, principalmente en duodeno y en el páncreas. ¿Y qué hacen estas? Inhiben la secreción y la motilidad gastrointestinal. Este punto de inhibir la secreción es muy importante. De hecho, hay análogos farmacológicos de la somatostatina, como el octreotide. Entonces, para secar, entre comillas, para secar el intestino, yo necesitaría darle o somatostatina u octreotide, su análogo, al paciente para eso y cerrar mis fístulas, por ejemplo. Y así, todas nuestras hormonas, la secretina es importante para la estimulación de la secreción pancreática y no solamente hacen eso cada una de estas, sino también se meten con la motilidad, ¿no? La secretina también puede hacer que aumente el vaciamiento gástrico, por ejemplo, es decir, que rápidamente se vacíe el alimento, etcétera, etcétera. Yo quirúrgicamente puedo interferir con esto, por supuesto que sí. Si hago una resección o hago una derivación, tengo que tener en cuenta qué segmento estoy llevando a qué segmento. Si ustedes ingresan al campo de la cirugía bariátrica, entonces vamos a ver, hoy vamos a hablar de asas alimentarias, asas fijas, asas biliares, asas pancreáticas, etcétera, etcétera. Entonces, cada componente para nosotros es importante. Cuando ya entramos a lo que es este campo de lo que es la cirugía, vamos a tener o vamos a hablar en un lenguaje común. Por ejemplo, la enterotomía viene de casi todo lo que es en medicina, viene del latín, ¿verdad? Y entonces aquí viene de tomos, corte y entero de intestino. Entonces solamente quiere decir cortar el intestino. Y para nosotros se traduce en abrir. ¿Cuándo voy a realizar una enterotomía? Generalmente para explorar, para ver qué hay ahí en una oclusión intestinal intraluminal, por ejemplo, digamos un ascaris, un conglomerado de gusanos, en este caso los ascaris lumbricoides. Entonces yo puedo realizar una enterotomía y ver qué hay. En este caso estamos viendo fibras de vegetales que están ocluyendo el intestino. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacer la enterotomía y sacar estas fibras, ¿no? Retirar cuerpos extraños. No solamente puede haber fibras que se le llaman fitobezoas, también puede haber cabellos o pelos, ¿no? Que se le llaman tricobezoas o visibezoas en el caso de los algodones o lanas, etcétera, etcétera. Hemos encontrado a veces piedras de la vesícula que han migrado grandes y se han ocluido la luz del intestino, produciendo una oclusión intestinal. Ustedes conocen también a los ascaris, que son un montón de parásitos vermiformes que producen también oclusión intestinal. En fin, yo puedo hacer una enterotomía para sacar esto y después cerrar. Para tumores tendríamos que estar seguros de que es un tumor benigno. Si es un maligno, hay que hacer una resección más grande, oncológica. Cualquier cosa que ocluya la luz. También puede ser para desfuncionalizar. Por ejemplo, si yo voy a añadir aquí un segmento de intestino y esto va a sobrar, entonces puedo hacer la enterotomía, sellar y volver a cerrar al hacer la sutura, ¿verdad? Puedo hacer una enterotomía en el inicio para hacer una anastomosis o solamente ser parte de otro procedimiento o para sacarlo al exterior. Si yo corto, por ejemplo, un ladito del intestino, puedo llevarlo hacia otro lado. Y si solamente retiro un cuerpo extraño, voy a hacer una enterorrafia, ¿no? Entonces ya hice la enterotomía, hago lo que tenía que hacer dentro de lo que es la luz del intestino delgado en este caso, y puedo hacer dos filas de puntos, o sea, unos internos
que serían la mucosa, y otros externos, la seromuscular, ¿no? Entonces, la submucosa y la seromuscular. Y cerrar, vamos a cerrar el intestino, entonces esto se llama enterorrafia. La enterectomía. La enterectomía viene como resección, ¿ya? Resección. ¿Qué quiere decir resecar? Sacar. ¿Ya? Voy a sacar cortando. Voy a sacar cortando una parte del tubo digestivo, como en este caso. Vamos a sacar un segmento de intestino delgado en el caso del intestino delgado. Esto se utiliza mucho en traumas, se utiliza en necrosis, en gangrenas, se utiliza también en los infartos arteriales o venosos, que es un infarto, es una isquemia, ¿no? Es émbolo cuando es arteria y es trombo cuando es en la vena. Entonces, esto puede llegar a ocluir un vaso y directamente producir una isquemia. En este caso, ustedes están viendo ingurgitación de los vasos, ya aquí hay eritema, y podemos estar hablando de una isquemia mesentérica, ¿no? También cuando hay lesiones ulcerosas extensas, la fiebre tifoidea, por ejemplo, puede dar perforaciones múltiples, no molares, que no vamos a hacer enterorrafia. Vamos a tener que resecar todos los segmentos comprometidos y anastomosar, o sea, volver a unir. Por supuesto, en lesiones tumorales, lo que les decía, si es una lesión maligna o sospechosa, no le voy a hacer una enterotomía, ¿verdad? Tengo que hacer una resección amplia. Entonces, ese es el objetivo de la enterectomía. ¿Cómo se hace generalmente? El primer tiempo es la exteriorización y el aislamiento. Ustedes están viendo, este es el segmento a resecar. Seguramente ya no hay viabilidad. Entonces, esta es las partes sanas que voy a anastomosar, es decir, esto con esto. Y esto vamos a sacar. Se dice coprostasis cuando clampeamos la parte distal y la parte proximal para evitar la contaminación. Esto se hace con los instrumentos de Doyen, ¿verdad? Los clamps de Doyen. Tienen ranuras, no tienen dientes. Y en lo que es en la cabeza y en los ojos, ahí sí están los dientes para ocluir. Generalmente son 3 o 4, entonces hay que tratar de usar lo menos posible. Y lo vamos a clampear, a eso se llama coprostasis. Y una vez la coprostasis, entonces vamos a hacer, ¿no?, el aislamiento. Observen cómo se hace con las compresas alrededor, de preferencia húmedas y humedecidas con agua caliente para evitar la hipotermia del paciente. Y una vez que está aislado, nos vamos a disponer a primero aislar y ligar cada uno de los vasos principales o los afluentes principales. Por supuesto que los que van a salir con la pieza no nos interesan. Nos interesan tener íntegros los que van a ir a la anastomosis. Entonces, en el momento de que abrimos el intestino se llama tiempo séptico. Y lo mismo va a ser para cortar o sacar, o sea, al hacer la enterotomía es tiempo séptico, es decir, contaminado. En el momento de que si estaba clampeado, retiro el clamp para la anastomosis, ese es otro momento séptico. Entonces, eso hay que tener en cuenta. En el momento de hacer la anastomosis, yo voy a tener siempre 2 planos. Entonces, yo puedo anastomosar ambos, poner la otra boca al otro lado, y puedo hacer 2 planos, es decir, mucosa, y puedo hacer una submucosa. Puedo tomarla solo la mucosa o puedo tomar con la submucosa y mucosa en uno solo. Y después la seromuscular en otro tiempo. Y eso se llama enterorrafia en 2 planos, ¿ya? Puede ser puntos continuos o puntos separados. Puedo usar Vicryl 3 ceros o puedo utilizar Seda 3 ceros. Otros utilizan Prolene. También hay PDS, etcétera, es a preferencia del cirujano. Generalmente se hace dos planos, un primer plano seromucoso y un
segundo plano, perdón, directamente de la submucosa, y un segundo plano seromuscular, ¿no? Entonces, que va a invaginarse. Generalmente son los dos planos que se realizan. Otro procedimiento que se realiza es la enterostomía. La enterostomía significa abocar parte del intestino delgado hacia afuera. ¿Por qué decimos abocar? Aunque es un término que es medio mal empleado, ¿verdad? Porque A sería sin y boca sin boca. Y estamos haciendo todo lo contrario, estamos formando una boca. El término apropiado sería enterostomía. Estoma o estoma, que significa de boca, y entero de intestino. Estamos haciendo una boca en el intestino delgado. Aquí está. Entonces, nos quedamos directamente con enterostomía. ¿Qué significa? Sacar hacia afuera, ¿no? Sacar hacia afuera todo el intestino delgado, asegurarlo ahí, y los productos, pues, esa gran cantidad de líquidos que les dije que podía salir, va a salir por aquí. Tratamos de evitar eso, pero hay ocasiones en que no. Por ejemplo, la enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria que cuando es muy avanzada puede estenosar la parte distal, puede producir perforaciones, puede producir ulceraciones o acartonar el lugar, tanto que ya no nos sirva. Y si hay gran contaminación, entonces no nos queda otra que hacer una ileostomía o yeyonostomía. Lo mismo la colitis ulcerosa, ni que digamos del cáncer, ¿no? O simplemente puedo hacer esto con fines alimenticios. Por supuesto, doctores, sí, estamos hablando que las proteínas, los hidratos de carbono y los ácidos grasos se absorben solamente en el yeyuno, muy escasamente en el ilion. De nada sirve que yo le alimente en el ilion. No va a ser aprovechado, ¿verdad? En el ilion se absorben más agua, vitaminas, oligoelementos, minerales, etcétera, etcétera. Pero en el yeyuno son los 3 nutrientes principales. Entonces, de preferencia, si yo voy a colocar alimentación, tiene que ser en el yeyuno. Si no, no sirve. No sirve. Entonces, para estas cosas yo puedo hacer las enterostomías. Cuando hacemos un estoma, podemos nosotros clasificarlo de acuerdo a dónde está o de qué me va a servir y cuánto tiempo va a estar. ¿Dónde está? Puede ser en el proximal o distal tanto del yeyuno como en el ilium. ¿No? Por su función, puede ser una enasa. Esta es una enterostomía enasa, es decir, un segmento de intestino que voy a sacar y aquí le voy a hacer la boca, ¿no? El estoma. Y eso se llama enterostomía enasa o enterostomía más fístula mucosa, ¿no? Y también puedo hacer una enterostomía terminal. Y por el tiempo puedo hacerlo para siempre o puedo hacerlo temporalmente y después volver a unir. Generalmente, si voy a hacer una enasa, es para facilitarme la anastomosis después y no invadir mucho el abdomen del paciente. Dependiendo de donde yo ponga el estoma, también se va a llamar eso. Por ejemplo, si es en el ilion, se llamará pues ileostomía. Si es en el yeyuno, yeyunostomía. También hay abocamiento del duodeno para desfuncionalizar en este caso, ¿no? Entonces sí puedo hacer una duodenostomía, como también en el caso de las gastrostomías, que me imagino que ya han visto en las otras, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso yo voy a tener. ¿Por qué es importante? Porque si me dicen es una ileostomía, tengo que tener en cuenta que por aquí va a salir gran cantidad de agua, ¿ya? Y se van a venir productos pancreáticos, biliares, que pueden llegar a lastimar, pueden llegar a deshidratar al paciente. De hecho, el paciente está condenado a tener ingresos y reingresos porque siempre va a estar deshidratado, ¿ya? Por eso es importante nuestra terminología.
En el caso de la ileostomía, de preferencia se realiza en la fosa ilíaca derecha porque es más anatómico, pero obviamente si es una ileostomía más proximal, no hay otra que hacerla en la fosa ilíaca izquierda. Para hacerla se puede hacer como si fuese a hacer una incisión de McBurney, es decir, una incisión compleja en la estrella. Se pasa a través de ese el intestino y se la anastomosa hacia lo que es la piedra. ¿Ya? Y habíamos dicho que puede quedarse ahí para siempre o hacer una definitiva. En este caso se hace una ileostomía de Bruch. Bruch es la técnica que toma varios planos. La yeyonostomía generalmente se hace de alimentación. Dentro de lo que es la yeyonostomía tenemos la técnica de Witzel o Witzel para algunos. Y si ustedes observan bien, aquí está el yeyuno, se introduce una sonda de alimentación y se hace una jareta. Y esta jareta se la vuelve a introducir, esta asegura el yeyuno. Pero para hacerla más fija y evitar fugas, entonces se hace una tunelización. Es decir, yo voy a unir a través de puntos cero musculares la parte del intestino con esta contralateral. Entonces le voy a hacer un punto aquí, otro punto aquí, otro punto aquí, otro punto aquí. ¿Qué estoy haciendo? Estoy enterrando un trayecto de la sonda. Más o menos unos 2 centímetros son suficientes. Entonces, aparte del estoma que estamos formando aquí, hay una tunelización del segmento hacia proximal de refuerzo y esa es la técnica de Witzel. La técnica de Stam, que la han de ver en estómago, se utiliza más en estómago. Es más, se puede hacer en yeyuno, pero no es tan seguro por la cantidad de líquido que puede filtrar. En cambio, tunelizamos para que esta peristalsis sea anatómica de proximal a distal y no haya pues reflujo a través de una simple jareta seromuscular. Obviamente esto ya ha evolucionado. Ahora tenemos ya no solamente usamos la Nelaton, que era de poliéster o polietileno, ¿no? Ahora son siliconados. Ahora tienen una esponjita para la tunelización, se fija solamente aquí y esto se introduce a lo que es el guión. También se puede hacer por endoscopía, ¿ya? Por vía retrógrada. Entonces, lo ideal, como les decía, es poner hacia el yeyuno. Generalmente se coloca entre 20 a 30 centímetros. Algunos toman hasta 50, pero lo ideal es entre 20 a 30 centímetros del ángulo de Treitz. Entonces, ahí es donde se va a poner esta sonda para alimentación. Pueden suceder complicaciones, por supuesto que pueden haber complicaciones, ¿verdad? Una de ellas es la incontinencia. No se suelta la sutura, no ha habido puede haber sangrado porque no ha habido una hemostasia eficiente, o el campo estaba contaminado, o todo el abdomen está contaminado, como ustedes pueden ver, ¿no? Entonces sí, puede haber fugas, filtraciones. Puede obstruirse, esto es lo contrario, ¿no? Entonces, es decir, que no haya progresión para nuestro alimento en este caso, o nuestra anastomosis. Entonces, lo que vamos a producir es una obstrucción mecánica. O cuando no fijamos el intestino en una extensión suficiente, o hay una mala ubicación de la yeyonostomía, o como les decía, hacemos una técnica solamente de una jareta, entonces lo más probable es que filtre, etcétera, etcétera. ¿Y qué vamos a tener? Por ejemplo, la dehiscencia de las suturas, se abren las suturas, con una gran contaminación, ¿no? Una gran contaminación de la cavidad, peritonitis, esto es líquido purulento, y pueden hacerse finalmente fístulas. Otro término que utilizamos es la enteroanastomosis, que solamente quiere decir unir, ¿no? Unir dos segmentos o dos bocas anastomóticas.
Esto es para que el tránsito intestinal continúe de proximal a distal. Aquí esta es la pinza de Doyen, la hemostática. Estamos viendo a qué nivel va a ser la anastomosis. Y como es en este caso, y pueda suceder que, por ejemplo, el ilion es de menos diámetro que el IE1, entonces yo puedo aumentar la boca anastomótica para que me alcance. Nunca reducir, sino más bien aumentar. Ahora, nosotros hoy en día tenemos también lo que se llama la sutura mecánica, ¿no? Que es sutura manual. En inicio nació como sutura manual porque así reemplazaba todo el mecanismo de sutura y lo hacíamos solamente apretando la mano. Lo correcto es decir sutura mecánica. Y como ustedes pueden ver, ya son grampas. Estas grampas hay de todo tipo, hay desde titanio, hay de polietileno, poliéster, siliconados, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta hay de carbón, entonces una infinidad de productos. También hay en doble, triple, hasta 4 hileras, hay unas que manejan 5 hileras, dependiendo el tejido, dependiendo la marca y por supuesto el costo. Como ustedes pueden ver, nos facilita, ¿no? Y tienen además otra propiedad, la sutura mecánica. No solamente va a ser la coprostasis y la rafia, sino también va a ser la sección, ¿no? La sección. Es decir, va a seccionar lo que se corta. Esta es una gran ventaja para nosotros. Podemos reforzar después con sutura o no, dependiendo de las preferencias del cirujano. Para realizar estas, nosotros tenemos las engrapadoras guías, que viene de su término, ¿no? Anastomosis gastrointestinal, obviamente en inglés. Y también las TA, anastomosis terminal. Esta es en forma ya sea recta o circular y esta es en forma de T. ¿Ya? Y vamos a hacer anastomosis terminal, anastomosis lateral, etc. Entonces, de acuerdo a la anastomosis vamos a tener la derivación. Por ejemplo, esta es una resección gástrica. Aquí estaba el estómago y aquí está el duodeno. Entonces, hemos resecado la porción terminal del estómago y porción proximal del duodeno. Es decir, hemos hecho una gastroduodenectomía. ¿Y qué vamos a hacer con estos segmentos? Yo puedo unir esto al estómago y se vuelve una Big Rod 1, o puedo unir esto sin cortar al estómago, es una Big Rod 2. O puedo hacer como en este caso, ¿no? Que es muy gráfico, por eso la tomé. Que el duodeno seguía por aquí al IE1 y más abajo, ¿no? en el IE1, yo voy a cortar el IE1. Corto el IE1 y su segmento proximal lo subo al estómago. ¿Y qué hago con el otro segmento de corte que hemos tenido en el intestino? Lo vuelvo a unir a esta porción de intestino delgado. Entonces, lo que he hecho es una IE de Rux. Y si nos vamos a la terminología que acabo de darles, entonces hemos hecho una gastroduodenectomía con una gastroyeyuno anastomosis terminolateral y una yeyuno anastomosis terminal. Entonces, para eso nos sirve la terminología, para eso aprendemos a decir ectomía, para eso ostomía, anastomosis, ¿ya? Para librarnos y decir nombres largos. Y por supuesto que ya tiene este su nombre y es una Y de Rux. Lo peor que puede pasar es que se dehiscente la sutura, entonces se abre y el intestino delgado tiene heces y esas heces se van a salir a la cavidad y va a contaminar. Y puede condenar al paciente a manejar un abdomen abierto, ¿no? Que se llamaba laparostomía contenida, que no se acerca a nuestro vocablo español, pero se la ha denominado por mucho tiempo así. Entonces, ¿qué es esto? Esto es un abdomen abierto que se está curando para que cierre por segunda intención, ¿ya? Y el tejido cicatrizal va a cubrir primero las vísceras,
y después recién va a empezar a formar cicatriz. Entonces, la dehiscencia de las suturas, principalmente en colon, pueden producir verdaderas peritonitis y algún dolor de cabeza. O irse al otro extremo, ¿no? El intestino delgado, suturado, se estenosa, se hace muy estrecho y entonces eso se va a ir cada vez cerrando más, hasta que se va a producir una obstrucción mecánica del contenido alimentario. Bien, doctores, ¿alguna pregunta? Hola, hola. Estamos acá, Doc. ¿Preguntas? Creo que no hay, doctor. Muy bien, un ratito voy a tomar una captura de esto y voy a llamar la lista. Doctor, una consulta. ¿En qué situaciones se Sí. realizan las enterostomías definitivas? ¿En qué patologías? Generalmente en cáncer, ¿no? Cuando hay cáncer de algún segmento del intestino y cuya resección va a hacer que este intestino sea difícil de volver a reconectar, entonces no hay otra que hacerle una definitiva. Lo más frecuente es la patología del cáncer, ¿no? En el cáncer es donde se hacen las definitivas. Y después también cuando no hay paciente, a veces hay pacientes como neurológicamente muy dañados y su única opción de manejar las heces, de manejar la alimentación o simplemente de derivación es pues eso, de hacerle una ileostomía o definitiva, ¿no? O una ileostomía definitiva. El problema es que no hay forma de reconectarlo después, hay que manejar bien y generalmente es un dolor de cabeza, pero para el paciente porque se va a deshidratar, como les decía, tiene frecuentes ingresos al hospital con fines de hidratación y con fines de alimentación algunas veces. En fin, a veces es muy triste la calidad de vida que se le puede dar a este tipo de pacientes, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bien, doctores, entonces eso es todo. Creo que tengo una clase después, no sé cuál es, pero bueno, quedamos en eso. Ojalá que la siguiente también pueda ser un lunes o un viernes. Viernes también pasan teóricas, ¿no? Miércoles, Doc. Solo los miércoles. Lunes y miércoles. Ya, bueno, si no va a tener que ser lunes. Bien, doctores, un gusto, aunque no nos conocemos con algunos físicamente, pero no va a faltar alguna ocasión.